Es la última operación contra la trata de blancas. Hay 2 detenidos, uno de ellos en Palencia. Prostituían a una rumana desde los 12 años. Según Naciones Unidas, solo se detectan 1 de cada 20 casos de esclavitud sexual. La edad media de los clientes ha bajado a los 30 años. ¿Cómo están? Buenas tardes. La Junta amenaza a Nuclenor, la propietaria de Garoña, con un impuesto si cierra la central nuclear. En 3 meses el Gobierno tiene que pronunciarse sobre ese cierre. Esta mañana Herrera se reunía con el ministro de Energía en Madrid. Ambos coinciden en la necesidad de mantener el carbón como alternativa a las renovables. Las partidas destinadas alcanzan los 33,3 millones de euros, con un crecimiento un 6,3% en este presupuesto, para avanzar en su formación, asesoramiento y posterior incorporación al sector. Esta mañana se presentaban los presupuestos de empleo. El consejero estará en unos minutos con nosotros para explicarnos las cuentas y esta tarde ya hemos conocido las de agricultura y ganadería. Se incrementa, como decía la consejera, más de un 6% las partidas destinadas a rejuvenecer el campo. Y si hubiese ahora elecciones, volvería a ganar el Partido Popular, aunque pierde votos. Según los últimos datos del CIS, reflejan desgaste del PP, aunque el que más cae es Podemos, con 2 puntos. El PSOE remonta al segundo puesto, a pesar de su lucha interna. Las encuestas se han hecho antes de la Operación Lezo. Los mejores paracaidistas del ejército entrenan en León con militares de Francia y Portugal. Se preparan durante 2 semanas para posibles invasiones conjuntas. Recorren más de 3.000 metros en caída libre a 200 km por hora hasta que abren el paracaídas y lo hacen cargados con 50 kilos. Simulacros como este les han servido para operaciones en Irak, el Líbano o Afganistán. Mañana se complica el tiempo, chubascos y lluvias que podrán ser fuertes en el suroeste de Castilla y León. El viento seguirá soplando con fuerza y las temperaturas bajan notablemente. Las máximas rondarán los 20 grados. Si la propietaria de Garoña quiere cerrar, tendrá que pagar un impuesto. Es el aviso de la Junta para evitar el desmantelamiento de la planta que ha transmitido esta mañana al ministro de Energía. En 3 meses el Gobierno dirá si autoriza o no la reapertura de esta planta. De momento, el ministro se ha dicho que está en contra del cierre de Compostilla. El Gobierno no tiene confirmación oficial del cierre de Compostilla, pero para evitarlo ya tiene previstas acciones normativas que requerirán el apoyo de la Cámara. Es la principal conclusión del encuentro de hora y media que ha mantenido reunidos al presidente de la Junta de Castilla y León y al ministro de Energía, menos de una semana después de que en él anunciase sus intenciones respecto a la térmica berciana y que además ha tenido otra protagonista, la central nuclear de Santa María de Garoña. No era el motivo principal del encuentro entre el presidente de la Junta y el ministro de Energía, pero el futuro de Garoña ha centrado uno de los principales anuncios. La Junta advierte a sus propietarios de que cerrar la central les costará dinero, un impuesto para sufragar la reactivación de la zona y, en última instancia, para que no lleguen a apostar por el desmantelamiento. Si les sale mucho más barato, dicen, cerrar que continuar con la producción, pues bueno, a lo mejor se lo piensan. El Gobierno ni se opone a esta tasa ni avanza su decisión sobre Garoña. Sí tendrá en cuenta la postura de Herrera, con el que comparte visión sobre la política energética del país. Tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber en el mix energético nacional, tiene que entrar el carbón y, por supuesto, la nuclear. Renunciar a estas fuentes de energía elevaría el recibo de la luz hasta un 30%, según Pilar del Olmo. Por eso, Gobierno y Junta reconocen su preocupación por el anuncio del cierre de Compostilla 2 y apuestan por un pacto nacional de la energía para frenarlo. El ministro tenía intención de algunas medidas normativas importantes, pero para sacar una medida normativa importante ahora tiene que haber un consenso parlamentario que en estos momentos es difícil de conseguir. Una rápida respuesta del Gobierno de Herrera que ha tenido otra consecuencia, la reactivación del convenio para llevar la banda ancha a 900 colegios rurales primero y después al resto del territorio de la comunidad.
Compromiso del Gobierno en privado y también en público. Esta tarde en el Senado el ministro de Energía ha dicho que hará lo posible para evitar el cierre de Compostilla y le ha reprochado al PSOE que no apoyase una ley que hubiese regulado asuntos como este. El senador socialista por León, Graciliano Palomo, le ha pedido que se deje de maniobras de despiste. Y ninguna compañía eléctrica puede planificar el cierre de las centrales actuales sin haberlo consensuado antes con el Gobierno. Y fueron ustedes los que trajeron, a pesar de las advertencias del Partido Popular cuando estaba en la oposición, que no era ninguna buena idea traer una empresa cuyo propietario y gestor era el Gobierno italiano. Somos los únicos que hemos dicho, los únicos de todo el arco parlamentario, que queremos que el carbón forme parte del mix energético nacional de 2020 a 2030. El expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha contestado esta misma tarde al ministro de Energía. Zapatero hacía campaña en favor de Susana Díaz en El Bierzo y allí, después de visitar el antiguo Pozo Julia en febrero y las instalaciones de Ciuden en Cubillos, calificó como imaginativo el discurso del ministro, al que le recordó que es él ahora quien toma las decisiones. Sí, la verdad es que es un argumento imaginativo, ¿no? Pero hay que recordarle que el Gobierno es el Gobierno y él es el ministro de Industria y por tanto tiene que hacer las decisiones. Si el problema del cierre de Enel ya sabemos con qué tiene que ver, con la situación del carbón. O sea, lo que hay que afrontar es la situación del carbón. Para Carbonión, la patronal del carbón, las declaraciones de hoy de Álvaro Nadal encajan en la nueva postura de Energía frente al carbón nacional. Reconoce que por fin se puede hablar de los temas, que la relación con el Ministerio es fluida y que debe traducirse ya en el cumplimiento del plan del carbón. Esto supone un cambio de actitud con respecto a lo que estaba ocurriendo en el año 2015 y 2016 y en ese sentido estamos satisfechos. Lo que nos gustaría es que se llegase al cumplimiento de los acuerdos contenidos en el marco de actuación firmado para el año 2013-2018, que se completase esos acuerdos que son coincidentes realmente con lo contenido en el plan de cierre. Esta tarde la consejera de Agricultura y Ganadería ha explicado a qué se va a destinar el presupuesto de su cartera. Milagros Marcos ha señalado que los más de 1.361 millones de euros que va a gestionar perseguirán rejuvenecer el campo e impulsar el sector agroindustrial. Los presupuestos de Agricultura y Ganadería crecen este año un 7,7%. Milagros Marcos dispondrá de 437 millones de euros, 31 más que en 2016. Las cifras más positivas serán para rejuvenecer el sector. Las partidas destinadas alcanzan los 33,3 millones de euros, con un crecimiento un 6,3% en este presupuesto, para avanzar en su formación, asesoramiento y posterior incorporación al sector. Hace además especial hincapié en el apoyo que ofrece a las inversiones para la industria agroalimentaria. El sector de la industria agroalimentaria dispondrá este año de 110 millones de euros, es decir, 76,3 millones de euros más que en 2016. Crecen también las cuantías para infraestructuras rurales y para regadíos, un 6,5%, un 15% más suben las ayudas agroambientales y se apuesta el doble en el apartado de seguros agrarios. Para luchar contra las adversidades climatológicas, 6,8 millones de euros, un crecimiento del 50%. La Consejería de Agricultura gestionará además casi 924 millones procedentes de fondos europeos para desarrollar la política agraria común. Solo Ciudadanos tiende la mano a la Junta. Afirman que aprobarían esos presupuestos si llegasen líneas de financiación de crédito blando para la próxima campaña. Para el resto de grupos, las cuentas continúan resultando insuficientes a pesar de ascender su presupuesto. Más de 200 explotaciones de vacuno de leche cerradas desde que desapareció la cuota láctea y ni una referencia ni una medida para este sector. No hay partidas presupuestarias suficientes tanto como para elaborar el plan de agricultura ecológica, una medida estrella de la Consejería, como para las directivas de promoción de la mujer en el medio rural. Simplemente con una enmienda o varias en cuanto a financiación blanda, años de carencia, etcétera, comprometo el voto de mi grupo parlamentario, un voto a favor
de estos presupuestos. Lo que sí que me importa es que los agricultores y ganaderos de León, Zamora y Salamanca y también de toda la comunidad autónoma sepan exactamente a qué atenerse y sepan si van a poder contar con esas ayudas mínimas que ya ha renunciado la ministra. La oposición también ha criticado que no se hayan expuesto medidas sobre la reciente sequía. Milagros Marcos ha respondido explicando que ya hay 1.700.000 hectáreas de cereal de secano afectado en un 30% de la producción, que el 60% del secano de la comunidad, pero que la Junta trabaja codo con codo semanalmente con las organizaciones agrarias para controlar los daños. Hay zonas en las que ya se ve claramente lo que va a haber o lo que no va a haber, pero en otras todavía no está claro cuál va a ser la evolución. Por lo tanto, por un lado, un seguimiento permanente y coordinado con las organizaciones profesionales agrarias para ver la evolución de la sequía y para tener datos todas las semanas, se actualizan esos datos. Estas son las cuentas de Agricultura, pero esta mañana se presentaban las de la Consejería de Empleo. Para explicárnoslas mejor nos acompaña esta tarde el responsable de ese área, Carlos Fernando Carriedo. Buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes y televidentes de la televisión de Castilla y León. Vamos a ver si entendemos mejor nos desgrana mejor estas cuentas. Su consejería es la segunda que más aumenta el presupuesto, un 11% más que en 2016. ¿Cómo va a gestionar ese dinero? ¿Cuál es el principal objetivo? Pues usted lo ha dicho muy claro, la gran prioridad del presupuesto de Castilla y León, del presidente Herrera, es el empleo, y tenemos tres objetivos básicos. Primero, traducir todo el crecimiento económico en más puestos de trabajo. Ya hemos recuperado el 56% de todo el empleo que se perdió durante los peores años de la crisis, pero nos queda por recuperar otro 44% y ese es el principal reto. En segundo lugar, queremos que este empleo sea un empleo de calidad, un empleo más estable en el tiempo, un empleo con más derechos, con mejores retribuciones y remuneraciones y finalmente que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos y llegue fundamentalmente a las personas y a las familias que más han sufrido los peores años de la crisis. Me estoy refiriendo a las personas con discapacidad, a los jóvenes o también a las personas en riesgo de exclusión social. ¿Cómo van a conseguir ese 44% de empleos que dicen que falta? ¿Cuáles son las líneas de actuación a seguir? Pues lo fundamental es el fomento de todo lo que tiene que ver con las líneas de empleo, lo que nos está dando resultado hasta el día de hoy. En los últimos años se han creado casi 100.000 puestos de trabajo en Castilla y León, porque los crea la sociedad, lo que significa que este sacrificio está mereciendo la pena. Son 100.000 nuevos empleos en nuestra tierra, prácticamente 95.000 en esos años, y queremos que el empleo sea de calidad. Para eso hace falta una mayor formación y una mayor cualificación de los trabajadores. Ahí los fondos crecen de forma muy importante, más de 80 millones de euros de presupuesto para materia de formación, porque está claramente definido que las personas, cuando tienen más formación adaptada al mercado de trabajo, acaban teniendo más estabilidad en el empleo, pueden conseguir un empleo más fácilmente y además su retribución es mayor. ¿Hay iniciativas concretas para los jóvenes, que antes los mencionaba? Pues sí, tenemos más de 41 millones de euros para los jóvenes. Los jóvenes fueron quizá los que más sufrieron la crisis económica. Llegaron a tener en Castilla y León un 52% de tasa de paro. Hoy hemos bajado en 18 puntos esa tasa de paro hasta el 34%. Los jóvenes están bajando la tasa de paro a un ritmo que es el doble de la población media de Castilla y León, pero todavía hay mucho más paro entre los jóvenes que entre el resto de la población y, por tanto, el empleo juvenil tiene que ser una prioridad, porque si los jóvenes fueron los más perjudicados por la crisis, tienen que ser también los más beneficiados en una etapa de recuperación económica, y ahí está el sistema de garantía juvenil y los apoyos muy importantes para el empleo juvenil, considerando a los jóvenes aquellos que tienen menos de 35 años. La oposición esta mañana le criticaba que los presupuestos solo sirven para crear empleo precario. ¿Es así? ¿Qué contesta a eso? Es verdad que se está creando empleo en Castilla y León, pero también es verdad que el 60% de este empleo que se está creando es un empleo estable en el tiempo y el 40% es un empleo todavía temporal. Esta es una realidad. Pero hemos cambiado también la idea del debate que había en nuestra comunidad. Hace unos años el objetivo era frenar la sangría de destrucción de empleo. Se estaba aumentando el paro. Durante la crisis económica en Castilla y León llegaron a destruirse 137.000 empleos en Castilla y León, y esto es lo que estamos cambiando. Hoy el problema es seguir creando empleo y conseguir que este empleo sea un empleo de calidad, y yo estoy con la mano tendida para que entre todos procuremos que aumentemos esa cifra, que supone que el 60% del empleo sea un empleo estable, para que en el futuro sea un porcentaje incluso mayor. Otra de las recriminaciones que le hacían esta mañana a uno de los grupos es que se había olvidado del mundo rural. Vamos a ver si le parece esas declaraciones de uno de los miembros de la oposición.
Nada nos ha dicho de cómo mejorar nuestro empleo en el mundo rural, nada nos ha dicho de muchas de las cuestiones, simplemente ha contado su guión y realmente poco podemos aportar a un presupuesto, repito, que por otra parte ya está pactado. ¿Tiene iniciativas? ¿Cómo responde? ¿Tiene iniciativas concretas para fomentar el empleo rural y para fijar población? Pues muy importantes. Uno de los planes más principales de este presupuesto en materia de empleo es el plan de empleo local, es decir, las subvenciones que damos a los ayuntamientos y fundamentalmente a los pequeños ayuntamientos para crear empleo. Esas ayudas crecen un 28% en relación con el año anterior y nos van a permitir crear más de 7.000 empleos en Castilla y León, muchos de ellos fundamentalmente en el ámbito rural, en los pequeños ayuntamientos de nuestra tierra, que van a ser los más beneficiados. Muchas gracias, consejero, por estas pinceladas que nos ha dado para entender mejor esos presupuestos de la Consejería de Empleo. Gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos hablando de cuentas con otros presupuestos, con los del Estado, porque los socialistas de Castilla y León van a presentar 171 enmiendas a estas cuentas. Reclaman al Gobierno planes para la minería, para el empleo y para la despoblación. En total exigen 445 millones de euros más para la comunidad. Y esta mañana han pedido a los diputados del PP por Castilla y León que les apoyen y defiendan con ellos estas propuestas en el Congreso. Tienen una oportunidad de corregir el ataque, el agravio, la condena a la que quieren someter a Castilla y León en los presupuestos generales del Estado, apoyando las enmiendas del Partido Socialista. El voto de uno solo de los diputados de Castilla y León puede arreglar estos presupuestos para nuestra comunidad autónoma. Alfonso Fernández Mañueco ha participado en la reunión de los senadores populares previa al pleno de la Cámara Alta. Ante los suyos ha defendido que la labor parlamentaria debe servir para fortalecer a la comunidad, especialmente en cuestiones como el reto demográfico. También ha lanzado un mensaje al resto de formaciones políticas de cara a la tramitación de los presupuestos generales del Estado y también los de Castilla y León. Que las fuerzas políticas sean capaces de entender que en España y en Castilla y León necesitamos un instrumento esencial como son los presupuestos para seguir creciendo desde el punto de vista económico, para seguir creando empleo, para seguir garantizando pues la sociedad del bienestar. Una mujer ha sido liberada en una operación de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos efectuada en Cáceres. Fue captada en Rumanía cuando tan solo tenía 12 años y obligada a ejercer la prostitución. En Palencia se ha producido una de las detenciones por este caso. Han sido dos los hombres detenidos por la Policía Nacional por este caso, uno aquí en Palencia y otro en Plasencia, en la provincia de Cáceres, donde la mujer fue explotada sexualmente. Al parecer, la joven inició cuando apenas tenía 12 años una relación, o lo que ella consideraba una relación, con un hombre 27 años mayor que ella, con el que tuvo un hijo, y que para controlarla recurría a todo tipo de agresiones físicas y de amenazas. Al alcanzar la mayoría de edad, la mujer fue obligada a viajar a España para ejercer la prostitución en un club de la provincia de Cáceres, mientras la organización retenía a su hijo en su país de origen, en Rumanía. Allí enviaban los beneficios obtenidos a través de la explotación de la joven, que la policía ha estimado en unos 60.000 euros. Esta investigación comenzó en 2015 a raíz de una denuncia que llevó a los agentes a encontrar a la víctima, que una vez liberada y protegida decidió denunciar su caso, lo que propició las detenciones de los presuntos responsables y la liberación de su hijo de 5 años. Este caso partió de una denuncia. La Policía Nacional desde 2013 tiene operativos un teléfono y un correo electrónico gratuitos y anónimos para luchar contra la trata de mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Muchos casos se ejecutan en locales de alterne que están en nuestras carreteras. Una llamada puede poner sobre la pista a la policía. Detrás de estas puertas hay mujeres obligadas a ser esclavas sexuales. Desde 2013, las actuaciones de la Policía Nacional contra la trata se han doblado gracias a la colaboración ciudadana. Clientes que se extrañan. Por supuesto, hay también llamadas de víctimas o de familiares de víctimas o de sencillamente curiosos que han pasado, nos han identificado un piso de citas, a veces porque les molestan. Estas escenas se han repetido prácticamente una vez al día. La Policía Nacional realizó 450 operaciones solo el año pasado contra la trata y la explotación sexual, 34 en Castilla y León. Ha habido más de 6.500 comunicaciones entre el correo
y el teléfono. Un 7% de las llamadas relativas a Castilla y León. Engañadas, maltratadas y obligadas a vender su cuerpo. En 2016, la Policía Nacional identificó a casi 1000 mujeres víctimas de trata y prostitución, pero son muchas más. Según Naciones Unidas, solo se detectan 1 de cada 20 casos. Es muy difícil que la gente identifique una víctima con alguien que se está tomando una copa, bailando encima de unos tacones, con poca ropa y sonriendo. Pero están atadas a cadenas invisibles forjadas con deudas y amenazas. En Valladolid, la audiencia ha condenado a un hombre a 35 años de prisión por agresión sexual y maltrato contra su mujer y su hija. También los juzgados vallisoletanos han sentenciado 5 años de cárcel para otro hombre por arrojar gasolina a una mujer y luego prenderle fuego. La víctima sufrió quemaduras de primer y segundo grado. Los hechos ocurrieron en octubre de 2016. Tras una discusión, el acusado arrojó a la mujer gasolina y acto seguido le acercó un mechero prendido. El padre del niño, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida ayer en el Monte de la Coruña, ha realizado la recreación de los hechos en un hostal. Permanece arrestado en una comisaría tras confesar el asesinato de su hijo. Había orden de alejamiento y varias denuncias por amenazas. La concejala de Igualdad de La Coruña ha indicado que es un caso claro de violencia machista. Este es el hombre que ha confesado haber matado a su hijo en Oza Cesuras, en Coruña. La policía fue a buscarlo cuando la madre denunció la desaparición del menor, de 11 años. Encontraron al padre en este hostal de un barrio de la capital coruñesa, donde confesó el crimen. Desde ese mismo lugar, hoy ha colaborado con las fuerzas de seguridad en una reconstrucción de los hechos. El menor apareció muerto a última hora de la tarde de ayer, en una zona arbolada de una localidad cercana. El Ayuntamiento de La Coruña ha lamentado este crimen, que han calificado de violencia machista. Declaramos 2 días de loito no Concello da Coruña, y por lo tanto, pues a suspensión de todos los actos correspondientes, ¿no? El hombre se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Hoy hemos conocido, además, que tuvo una orden de alejamiento de su exmujer hasta 2013 y que ésta le había denunciado por amenazas. El presunto parricida se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia ha afirmado en Ávila que la educación es esencial como medida de prevención ante la violencia de género y ha reconocido también que encuentra falta de apoyo en el Ministerio de Justicia para la creación de oficinas específicas de atención a las víctimas. El Tribunal Superior está tratando lleva meses luchando por la creación de una oficina especializada de protección a la víctima, pero encontramos la falta de sensibilidad en este tema del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la leche sin lactosa? La B. B. Bueno, aunque la A. No, pero la B también. La B. La A. Solo sabrás que es leche sin lactosa si te lo dicen. Disfruta de la nueva Pascual sin lactosa. Sabe tan bien cómo te sienta. La sequía y la previsión de una cosecha nefasta ya se empieza a notar en La Lonja. Los precios de cereales y forrajes se han disparado por tercera semana consecutiva y si sube el forraje también lo hacen los costes para los ganaderos. El precio de alimentación por vaca al día ha subido 1 euro. Es que si tú estás allí... Cada una de estas vacas come al día entre 25 y 30 kilos de forraje, lo que se traduce en una campaña normal en un coste que ronda los 5 euros por día y por vaca. Sin embargo, la falta de forrajes en el campo palentino debido a la sequía está provocando el incremento de precios. Comprar el alimento le supone a José Manuel actualmente una subida de 150 euros diarios. Los forrajes, pues hay que ir a buscarlos a otro sitio. Por ejemplo, en el Valle del Ebro hay mucho forraje, pero hay que traerlo y lógicamente los portes van a encarecer mucho el producto. Las perspectivas apuntan a que el precio de los forrajes seguirá subiendo y también el de la paja. La gente todavía está consumiendo lo del año pasado, pero cuando llegue el mes de junio, que es cuando en teoría tendría que haber paja en el campo y empezar a recogerla, pues entonces será cuando nos demos cuenta de los precios que va a haber, porque también hay que traerlo de fuera, lógicamente, que aquí no hay nada. Una situación que golpea de nuevo a uno de los sectores más débiles. Actualmente el precio de la leche se ha estabilizado y ronda entre los 28 y los 30 céntimos por litro. Sin embargo, apenas les llega para cubrir los gastos de alimentación. Que somos el último eslabón de la cadena, que somos el más débil y que, bueno, que esto va a ser otro año difícil.
y bueno, ya la opinión pública pues que consuma productos de Palencia. El pasado año en la provincia de Palencia tuvieron que cerrar cerca de 60 explotaciones ganaderas. No hay relevo generacional en un negocio que en muchos casos resulta ruinoso. Un nuevo caso de posible estafa en el etiquetado de productos cárnicos podría afectar a la empresa burgalesa Eurofrits. La investigación partió de la denuncia de un extrabajador que aseguraba que desde 2002 se añadía carne de porcino en hamburguesas que se comercializaban como de vacuno. Según El País, la Guardia Civil ha puesto a 14 personas a disposición judicial, pero la empresa lo niega. Después de 14 meses de investigación, la Guardia Civil habría analizado muestras de productos cárnicos congelados en las que, según el diario El País, se aprecia la presencia de carne de cerdo, pan, grasas y soja que no aparecían en el etiquetado. Las hamburguesas y albóndigas se comercializaban como ternera, pero los análisis determinaron que en algunos casos el porcentaje de vacuno no llegaba ni al 25%, a pesar de que en el envase se señalara que era del 65%. La Benemérita estima que los hechos podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de estafa y contra los derechos de los consumidores. Asimismo, indican que estas prácticas podrían haber reportado importantes beneficios a Eurofrits. Sin embargo, esta empresa lo niega. A través de un comunicado reconoce que sí existió un defecto en el etiquetado que hizo que la composición de algunos productos no se ajustara con lo que se publicitaba, pero sostienen que este cambio no supuso en ningún caso beneficios económicos. Además, niegan que algún directivo o empleado de Eurofrits haya pasado a disposición judicial. Los vinos de Castilla y León están presentes en la gran cita del vino nacional que se celebra hasta el próximo viernes en Ciudad Real. Fenavín es la feria y hasta allí han viajado las 138 bodegas de nuestra comunidad que están amparadas por el corazón amarillo de Tierra de Sabor. Además de ser uno de los escaparates del vino nacional, esta feria también atrae a un gran número de exportadores. Ante el deterioro de sus condiciones laborales, el Sindicato de Médicos de la región plantea una huelga en el sector. Le dan a la Consejería un plazo de 5 meses para negociar la situación antes de llevarla a cabo. Así se lo han trasladado al consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, que ha mostrado su intención de negociar. La pérdida de derechos, el deterioro de las condiciones laborales, la carencia de una plantilla suficiente para cubrir las necesidades, el haber sustentado, el deterioro del sector derivado de la crisis, factores que se acumulan y por los que el Sindicato de Médicos plantea una convocatoria de huelga. Los médicos de esta comunidad no pueden seguir de la manera que estamos porque es imposible seguir así. La sensación que tiene el médico en este momento es de un abandono muy grande por parte de la Administración, a la cual el médico ha dado absolutamente todo lo que tenía que dar y muchísimo más. Le dan al Gobierno regional 5 meses de negociación. Por su parte, desde la Consejería se reconoce el trabajo y esfuerzo de los trabajadores. Se muestran abiertos a continuar el diálogo en busca de soluciones. Que algunas cuestiones sí que se están empezando a recuperar. Bien es cierto que de una manera limitada todavía. Y tercero, que desde luego este año, con los presupuestos de 2017, nosotros podemos hacer algunos esfuerzos. El colectivo de médicos señala que la mejora de la situación para su sector se reflejará en la prestación sanitaria de toda la región. Isabel Gemio acaba de recibir en Valladolid el tercer premio extraordinario de la Congregación de Hermanas Hospitalarias Benito Meni. Con este galardón se reconoce la labor que la Fundación Isabel Gemio realiza con las personas con enfermedades raras y minoritarias. Gemio ha agradecido el premio y ha remarcado también la labor que realiza a diario el personal que se dedica al cuidado de los enfermos del Hospital Benito Meni. Agradezco mucho los premios, pero digo, ¿pero por qué? Si yo lo que hago me da muchas satisfacciones a mí. Es maravilloso poder hacer algo siempre por los demás. La labor que realizan con los enfermos mentales, la alegría con la que trabajan las personas que trabajan aquí, cómo atienden a los enfermos. Es que es muy importante que en un hospital uno se sienta querido y bien atendido. Si hoy hubiese elecciones, volvería a ganar el PP.
a pesar de que pierde 1,5 puntos en intención de voto. Son datos de la última encuesta del CIS que se ha hecho antes de que estallase la Operación Lezo. El PSOE recupera el segundo puesto, aventaja en décimas a Podemos, que cae 2 puntos. El partido mejor parado es Ciudadanos. Las primarias le han sentado bien al PSOE. El CIS preguntó a los ciudadanos justo después de anunciar Susana Díaz su candidatura y con los 3 aspirantes confirmados casi rozan el 20% en intención de voto. Recuperan así el segundo puesto del que cae Unidos Podemos. Tras el anuncio de moción de censura, la formación morada pierde 2 puntos, mientras que el papel de Ciudadanos en la dimisión del presidente de Murcia puede explicar que suban 2,5 puntos. El primero sigue siendo el Partido Popular, aunque baja 1,5 puntos y eso que aún no se conocía la detención de Ignacio González. El líder más valorado sigue siendo el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, aunque ninguno llega al 5. Cierra la lista el presidente del Gobierno, que cada encuesta obtiene menos puntuación. En el Ejecutivo, la vicepresidenta sigue en primera posición y los siguientes mejor valorados también son ministros de Castilla y León, el portavoz y la titular de Agricultura. Una vez más, la última posición es para Cristóbal Montoro. Para el 12% de los encuestados, la situación política es mejor que hace un año. Más optimistas se muestran los ciudadanos con el panorama económico. El 23% lo ve mejor. Lo que se traduce también en las preocupaciones. El paro sigue en cabeza, pero baja 3 puntos. Llama la atención que con 22 mujeres muertas y 6 menores en lo que va de año, la violencia de género sea uno de los principales problemas solo para el 3%. Unidos Podemos se ha dividido en el Congreso a la hora de condenar el intento de golpe de Estado en Venezuela. La formación de Pablo Iglesias se va a abstener en una propuesta que ha presentado esta tarde el Partido Popular, mientras que Alberto Garzón va a votar en contra. Sí, el señor Maduro... El Congreso va a pronunciarse contra el golpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela a instancias del PP, que ha pedido a Unidos Podemos que por una vez se ponga de su lado. Que rompan de una vez los anclajes con Venezuela, suelten la mano que les dio de comer en su momento y en vez de ser coherentes con el régimen de Maduro, sean coherentes con la libertad. Pero Unidos Podemos no la secundará y lo hará dividido. Por un lado Podemos se abstendrá y por otro Izquierda Unida votará en contra. Acusan al PP de usar Venezuela como una cortina de humo para tapar su corrupción. Me pregunto si el presidente del Gobierno también pondrá un tuit sobre Venezuela al salir de declarar en el juzgado sobre la financiación ilegal de su partido. Y por estos casos Unidos Podemos pide que se amplíen los plazos de instrucción. Si no se reúnen las pruebas necesarias durante la instrucción, difícilmente el que la hace la paga. No se puede confundir la instrucción con la investigación, que no se limita en ningún caso. Saldrá adelante con el apoyo de toda la oposición. También en materia de justicia, este jueves se aprobará por unanimidad que el turno de oficio siga exento de pagar el IVA. Más incertidumbre hay sobre una proposición del PSOE para desenterrar a Franco del Valle de los Caídos, al no tener garantizado aún el apoyo de Podemos y Esquerra Republicana si los socialistas no aceptan sus enmiendas. Hoy se ha presentado en Castilla y León uno de los rivales de Pablo Fernández para ocupar la Secretaría General de Podemos en Castilla y León. Nicanor Pastrana se presenta a la cabeza de la candidatura El Podemos de la Gente, con el objetivo de dar voz y poder decisión a las bases. Pastrana confía en que el partido salga del Congreso más unido todavía. Somos 100% de la base y hablamos con voz propia. Y es una candidatura de integración, porque defendemos que todas las corrientes internas que hay en el partido tenemos que aglutinarnos para que, uniendo esfuerzos, consigamos el mejor Podemos de los posibles en Castilla y León. Nicanor Pastrana reconoce que la formación morada corre el riesgo de caer en vicios de la vieja política, ya que habla de candidatos y del aparato y candidatos de las bases. Pero asegura que están a tiempo de corregir errores y respetar la filosofía con la que nació Podemos. Reclama democracia real y no solo formal, y considera que el próximo Congreso puede ser un buen punto de inflexión. España vuelve a reinar en lo que a playas se refiere. Con sus 684 banderas azules, es el país con más distintivos de este tipo a nivel mundial. Eso a pesar de haber perdido 2 banderas con respecto al año pasado. Una de cada 5 playas españolas tiene el honor de pertenecer a esta élite del litoral. Las playas valencianas son las más distinguidas, seguidas de las gallegas. Y del mar gallego pasamos al cielo de León, porque allí
entrena estos días la élite del paracaidismo militar. Es una de las unidades más exigentes del ejército, apenas hay un 7% de mujeres. Recorren más de 3.000 metros de caída libre a 200 km por hora antes de abrir el paracaídas. Les dejamos con sus acrobacias. Feliz noche. Adiós. Los especialistas en paracaidismo del Ejército de Tierra, el Aire, la Armada y la Policía preparan sus equipos para un ejercicio internacional, el Lune Paratrooper, que reúne también a combinados de la Armada francesa y Portugal. Si es necesario empleo conjunto de estas fuerzas, no exista ningún tipo de inconveniente en la cooperación. Trabajan la respiración porque a 18.000 pies se necesita oxígeno. Todo antes de subir a este avión, un C-295, cuando se pasa revista exhaustivamente. Comprobado. Adelante. Un sistema barométrico que si el paracaidista ha sufrido un desmayo o cualquier cosa, llega a una determinada altitud, a una velocidad en concreto, se accionaría el paracaídas de reserva de forma automática. Y llega el momento de saltar para la unidad, una de las más exigentes del ejército, con apenas un 7% de mujeres. Yo creo que influye más la vocación, que te guste esto, porque el nivel físico a la larga lo puedes adquirir. O sea, con toda la preparación y diariamente estás haciendo cosas, se va adquiriendo. Saltos incluso en tándem, donde la precisión es más complicada para dominar los 250 kilos de peso que alcanzan con el material para prevenir fallos. Tenemos un uniforme Gore-Tex que lo ponemos encima del otro uniforme, porque arriba puede haber perfectamente menos 40 grados bajo cero. Todo un espectáculo aéreo sobre el cielo leonés.